Estás escuchando XHNZ 97.3 FM en Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. ¿Sientes que el alcohol controla tu vida? ¿Tienes problemas con tu forma de beber? No estás sola. Hay una solución. Alcohólicos Anónimos Sección México te ofrece un programa de recuperación. Encuentra la fortaleza. Cambia tu vida. Alcohólicos Anónimos Sección México. Llama al 800-561-3368 para mayores informes en el grupo de tu comunidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya son las 2:07, ya es hora de comenzar con su espacio informativo, el 97.3 Noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy agradecidos que estén escuchándonos y también que nos estén siguiendo mediante nuestras redes sociales y nuestra transmisión vía Facebook Live. El día de hoy, pues como todos los martes, ya en los micrófonos presentes, su servidor y amigo Gustavo Yafat, en compañía de Aldo Yoa. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, Aldo? Muy bien, después de una buena atascada de rosca de Reyes. Sí, el día de ayer, muy deliciosas las roscas. La verdad es que, pues aquí en México siempre se deleita, pues, con una excelente rosca. El día de Reyes, pues, con una bonita tradición. Exactamente, y pues sin olvidar, pues cómo viene construida la rosca de Reyes, con higo, con ate, con acitrón, también muy, muy delicioso, y pues con esta costra de azúcar muy deliciosa. Pues esperamos hayan disfrutado de las roscas de Día de Reyes, y pues también coméntenos si es que les trajeron las roscas, o también si degustaron de una buena rosca, y también, o si fue una rosca rellena, también es muy deliciosa. Pues ya es momento de comenzar con este espacio informativo. Pues como cada inicio, queremos expresar nuestro agradecimiento a la directora y licenciada Rocío Román Fernández, así también como al licenciado Federico Alejandro Reyes Figueroa, por darnos la confianza de estar aquí en este espacio. Como cada inicio, le agradecemos el apoyo en cada emisión, a los controles técnicos, ahí comandando esta nave radiofónica Ariel Oya, y también a quienes colaboran y hacen posible este espacio, Sharaí Figueroa, Ariel Oya, Abigail Rosas, Nasir Martínez y Víctor Terrón. Muchísimas gracias a todo el equipo de producción. Y de igual manera agradecemos que nos acompañes y te mantengas informado con nosotros. Recuerda que puedes seguirnos y disfrutar de nuestros diversos contenidos a través de nuestras plataformas oficiales, que es en YouTube, Facebook, X, anteriormente Twitter, Instagram y TikTok, bajo el nombre de Nesa Radio 97.3 FM. Así es, además de las noticias, también les ofrecemos una amplia variedad de programas y constantemente estamos subiendo contenido. Por otro lado, les recordamos que en el 97.3 FM y streaming está disponible con una programación musical variada las 24 horas del día. Así es, y antes de dar inicio, queremos recordarles que pueden apoyar a esta radio comunitaria mediante sus donativos. Pueden hacerlo a través de las estrellitas que están en nuestra página de Facebook, o acercarse directamente a nuestra estación para dejar su contribución o darlo en especie. Cada donativo es importante para mantener nuestra programación al aire y seguir ofreciendo este contenido. Y sin más demora, ¿qué te parece, amigo Gus, si damos paso al resumen de noticias y colaboraciones del 97.3 en esa radio? Adelante. A mí no me importa cuál es el sistema político. Hola, ¿qué tal? Yo soy Saraí Figueroa y ahora te presentaremos los titulares de las notas que expondremos en nuestro noticiero del 97.3. Estaremos iniciando con la Mañanera del Pueblo con un tema bastante curioso a destacar acerca de la campaña Aléjate de las drogas, el fentanilo te mata. Posteriormente, hablaremos sobre metaneumovirus humano que circula en China, no representa una amenaza. Por otro lado, en Ecatepec aplicarán el bachetón. Va por las primeras 200 calles en 100 días de gobierno municipal. Asimismo, la maestra Delfina Gómez propone multas mayores a 500 pesos por daños al medio ambiente. A su vez, ya están las preinscripciones a primaria y secundaria en la Ciudad de México. En una de las notas más sonadas,
Hablaremos sobre los productores de frijol de Zacatecas, ya que exigen apoyos a Claudia Sheinbaum. Y finalmente, el sector salud desconoce el destino de medicamentos caducos. Ahora pasaremos a las colaboraciones del 97.3 Noticias. Como primera colaboración, contaremos con la participación del periodista y comunicador Alejandro Alemán, especialista en medicina digital. Y para finalizar, tendremos a Mario Antonio Núñez con su breviario de noticias. El 97.3 Noticias trae información importante y relevante con nuestros locutores del día. Yo soy Saraí Figueroa y nos sintonizamos mañana con más portadas y más colaboraciones. Regresemos a cabina. Después de escuchar este pequeño resumen, ahora pasamos a la mañanera del pueblo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio inicio desde el Salón de Tesorería del Palacio Nacional, junto a la Coordinadora General de Asuntos Ingubernamentales y Participación Social de México, Leticia Ramírez, quien presentó la campaña Aléjate de las drogas, el fentanilo te mata, la cual se aplicará a nivel nacional y de manera permanente, con el fin de evitar que los jóvenes y las familias mexicanas consuman drogas, especialmente el fentanilo. Hoy vamos a hablar de la campaña Aléjate de las drogas, el fentanilo te mata. Es la nueva campaña que vamos a desarrollar a partir del día de hoy. El fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Aléjate de las drogas. Les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. El fentanilo te mata y lo ponen en otras drogas para engancharte. Te destruye los músculos y el cuerpo, causa paranoia y pensamientos suicidas. Provoca paros respiratorios y ataques cardíacos. Mata tus neuronas y el cerebro. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Asimismo, el secretario de Educación, Mario Delgado, explicó que uno de los mecanismos que integrará para la campaña contra las drogas son pláticas de los maestros que deberán dar entre 2 y 3 veces a la semana sobre los riesgos que representan las adicciones. Para esto, se repartirán guías. Se contrataron 1,448 espectaculares, así como una clase masiva de box, y se pondrá a disposición de la población un sitio en línea de la vida. Posteriormente, Carlos Azcárraga Andrade, presidente del Consejo de Comunicación, dio a conocer que el gobierno federal invertirá 300 millones de pesos para la difusión de las campañas en contra de las drogas. Esta se transmitirá a través de televisión, radio, medios impresos, espectaculares y demás medios. Continuando con la conferencia de prensa, la mandataria señaló que el Poder Judicial debe de integrar los recursos de los fideicomisos que desaparecieron de manera que se integren a la Tesorería de Gobierno Federal. Por lo tanto, hizo un llamado a los ministros para que procedan. Es preguntarle si NAFIN le ha Tienen informado. que restituirlos, todavía no se integran a la tesorería, pero tienen que. Eso dice la Constitución. Y ellos pues son el Consejo de la Judicatura, particularmente las y los ministros. Tienen que integrar lo que está en los fideicomisos a la tesorería. Entonces no sería un tema de NAFIN, sino del Poder Judicial. Sí, tienen que reintegrar. Para finalizar la mañanera del pueblo, después de que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció que renunciará tras más de 9 años en el poder, Sheinbaum Pardo señaló que esta dimisión no afectará el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. En este sentido, recordó que la revisión de dicho tratado se llevará a cabo en el 2026. 2:16, vamos a pasar ahora a las notas importantes. Protección constitucional del maíz blanco, un reto para cuidar la biodiversidad cultural.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo remarcó que la intención de proteger la siembra del maíz blanco en el país a nivel constitucional tiene como objetivo cuidar la biodiversidad cultural y la salud. Esta respuesta se dio gracias a una interrogativa lanzada este martes en la Mañanera del Pueblo sobre si será suficiente elevar el marco de la Carta Magna a la protección de la producción del maíz blanco criollo. Esto luego de que un panel internacional falló contra la prohibición que México había impuesto a la importación de maíz transgénico. La jefa del Ejecutivo destacó que la biodiversidad se da desde los ecosistemas hasta la genética. Asimismo, descartó que haya riesgos de que el maíz criollo se contamine por la importación del amarillo. Esto sucedería en caso de que el maíz modificado genéticamente se sembrara cerca de cultivos del maíz criollo. La intención de llevarlo a la Constitución, afirmó, es que se prohibirá la importación de maíz blanco transgénico y su siembra. Ante las versiones se apuntan al uso del maíz transgénico amarillo para la producción de la tortilla. La mandataria aclaró que este producto se hace con maíz blanco y no con el amarillo. Metaneumovirus humano que circula en China no representa una amenaza. El metaneumovirus humano que circula actualmente en China y que ha llevado a la saturación de hospitales no representa una amenaza para la salud, como en su momento lo fue el COVID-19 debido a su mortalidad, aseguró el secretario de Salud David Kershenovich, quien aclaró que se trata de un cuadro de gripa común relacionado con la época invernal. El titular de la Secretaría de Salud aclaró que este nuevo virus en realidad no es tan nuevo, sino que se conoce desde hace tiempo y tiene un comportamiento completamente distinto al COVID-19. Kershenovich reiteró que el virus visto en China no es una amenaza, por lo que en México se mantiene una vigilancia epidemiológica en los cuadros de gripa que se han presentado en el país durante esta época invernal. De acuerdo con el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, los síntomas del metaneumovirus humano que ha encendido las alarmas debido al incremento de casos en China son tos, fiebre, secreción o congestión nasal, dolor de garganta, dificultad para respirar y sarpullido. Este virus, que afecta a las vías respiratorias, puede transmitirse de persona a persona al momento de toser o estornudar sin cubrirse y tocar alguna superficie con partículas del virus y llevarse las manos a boca, nariz u ojos. Después de esta segunda nota importante, vamos a un corte de estación. No se vaya, regresamos. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM en esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de las asociaciones comunitarias. AMARC, México. Con la reforma al Infonavit habrá créditos baratos y suficientes para las familias mexicanas. Con la reforma ni se tocan ni se ponen en riesgo los ahorros de las y los trabajadores. Además, 4 millones de créditos se congelan para que puedan ser liquidados y se construirán 1 millón de viviendas dignas, accesibles y bien ubicadas. Así, más mexicanas y mexicanos tendrán un hogar para construir su futuro. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. Estamos transmitiendo en la frecuencia 97.3 FM desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, ubicado en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, Colonia Virgencitas, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Economía y finanzas en México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Saraí Figueroa y hoy en las noticias te platicaremos que el peso mexicano quedó congelado. El peso mexicano, que ganó 36 centavos al dólar el Día de Reyes, está prácticamente congelado en la sesión de este martes 7 de enero ante la cautela de los operadores y previo a la publicación de cifras económicas relevantes en Estados Unidos y las minutas de la última reunión de la Reserva Federal. La depreciación del peso mexicano ante el dólar es de apenas 0.01%, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 20.31 unidades.
A lo largo del 2024 se crearon 213.993 puestos de trabajo en el país, lo que implicó un 67% menos de los generados en todo el 2023. Además, fue la cifra más baja desde la contracción observada en 2020 a causa de la pandemia de COVID-19, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Según los registros de la institución, los nuevos puestos de trabajo también representan la segunda peor cifra desde el 2009. Tan solo en diciembre se perdieron 405.259 plazas laborales a tasa mensual, con lo que se convirtió en el mes de mayor pérdida y prácticamente borró los generados de julio a noviembre pasados. Y hasta aquí la información. Yo soy Saraí Figueroa y nos sintonizamos en la próxima. Ya estamos de vuelta. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Continuamos con más información y ya tenemos en la línea a nuestro primer colaborador, reportero Félix Hernández, con su reporte diario de noticias. Muy buenas tardes, Félix. Te saludamos con gusto. Adelante. Gracias, buenas tardes, colegas. Un saludo al auditorio. Darles a conocer que ante el grave abandono en que se encuentra el 80% de las calles y vialidades de Ecatepec, la presidenta municipal Azucena Cisneros puso en marcha el programa Bachetón, cuyo propósito es lograr que en los primeros 100 días de gobierno el 50% de las colonias estén libres de baches. Durante el banderazo de salida en la avenida Revolución, la alcaldesa indicó que estas acciones serán permanentes a través de 20 cuadrillas que mensualmente utilizarán 6.000 metros cúbicos de asfalto, promedio de 200 toneladas diarias. Indicó que trabajarán con celeridad para realizar la hazaña que representa mejorar las más de 13.000 calles que se encuentran destrozadas. Dijo, les vamos a pedir a los vecinos que tengan mucha comprensión porque vamos a obstruir algunas vialidades. Explicó que los daños en el 60% de las calles de Ecatepec son graves. No solo existen hoyos o desniveles, sino también socavones que generan accidentes viales y otras problemáticas. Efraín Gutiérrez, taxista de la zona, agradeció este trabajo de bacheo que realizan las nuevas autoridades locales en una avenida tan importante, toda vez que la anterior administración no hizo frente a esta problemática. Carlos Ramírez Bracetti, director de Obras Públicas, informó que para que el asfalto dure, requiere un proceso que consiste en demoler el área dañada, realizar limpieza fina, limpiar superficie con emulsión, realizar vaciado de mezcla asfáltica, nivelación y compactación. Las cuadrillas están conformadas por 11 trabajadores, carretilleros, liguero, paleros, ayudantes, cabo superior y un operador. Son los encargados del mejoramiento de calles y vialidades de este municipio, que es el más poblado del Estado de México. Colegas, la información para el 97.3 por el centro de Nevada. Muchísimas gracias, Félix, por la información brindada el día de hoy. Te esperamos el día de mañana con la resolución de algunos de estos puntos o con más temas de interés. Te mandamos un fuerte abrazo. Nos escuchamos el día de mañana. Por supuesto, estaremos al pendiente. Les mando también un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. XHNEZ 97.3 FM. Pues continuamos con más información. Ahora pasamos a las notas culturales, el origen y significado de la rosca de Reyes que estábamos comentando pues al inicio de su programa, con información de el 97.3 Noticias. El origen de la rosca de Reyes es una tradición que tuvo sus comienzos en el siglo XIV en países europeos como Francia y España, que poco después llegó a México durante la conquista. Desde entonces es costumbre partir una rosca de pan, la cual se caracteriza por tener forma circular, símbolo del amor eterno de Dios, que no tiene principio ni fin. Para los cristianos, la forma ovalada de la rosca representa el amor de Dios. Las frutas secas cristalizadas que adornan el pan simbolizan las joyas incrustadas en las coronas de los Reyes Magos. El muñeco escondido representa al niño Jesús. En México se tiene la tradición que cuando alguien encuentra la figura del niño Jesús, tiene la tarea de organizar la dichosa y la llamada tamaliza para el 2 de febrero, Día de la Candelaria. Es así que en la actualidad, en la madrugada del 6 de enero, los niños reciben regalos que los reyes les dejan en sus casas
en representación de los obsequios que le llevaron al niño Jesús. Última alfarera de la etnia mayo, rescata técnica tradicional. Igual con información del 97.3 Noticias. La última alfarera de San José Maciaca, pueblo ceramista de la etnia mayo ubicado en Sonora, inaugurará este mes un horno construido con apoyo de la Escuela Nacional de Cerámica, el primero en el que contará esta comunidad, gracias a lo cual Juani Gámez, maestra ceramista, podrá enseñar a más jóvenes las tradiciones y técnicas que aprendió con su abuela. Juani Gámez, siendo mamá, se esfuerza para que esas técnicas heredadas por las generaciones no se pierdan en el olvido, por lo que crearon un pequeño taller donde enseñan a los más pequeños estas técnicas, el trabajo y el gusto por el manejo del barro y las figuras, en lo que podría ser una salvación para la técnica alfarera de ese pueblo. La etnia mayo es conocida por su trabajo artístico para festividades emblemáticas, como es el de la danza del venado que realiza el pueblo Seri en la parte sur de Sonora. Asimismo, la alfarera asegura que es fundamental plasmar la esencia como pueblo, porque eso hace que los niños y adultos conozcan más sobre nuestras culturas, porque son nuestra forma de vida. Antes de continuar con más información, les recordamos que tenemos un teléfono en cabina para que nos hagan llegar sus comentarios y sus sugerencias. 55 22 28 01 33. Lo repito, 55 22 28 01 33. Llámenos, déjenos sus comentarios, con gusto las y los atenderemos. Asimismo, recordarles que tenemos una página de Facebook, una página de YouTube y una página de Instagram, ex, también antes Twitter. Nos encuentra como en esa radio 97.3 FM. Y por supuesto, síganos a través de todo el mundo por el www.enesaradio.com. Siendo 2 de la tarde con 28 minutos, pasamos ahora a temas de sociedad. Ameca Meca vivió la magia de los Reyes Magos con rosca monumental. Con información de Reporteros en Movimiento, la alcaldesa, la doctora Ivette Topete García, junto con su cabildo, partieron la monumental rosca de Reyes de más de 250 metros de largo. Más de 2,000 familias se dieron cita en el kiosco municipal para disfrutar de esta tradición. La rosca, además de su impresionante tamaño, escondió cientos de muñequitos que deleitaron a grandes y chicos. La algarabía se hizo presente con un show de payasos que puso a reír a carcajadas a los asistentes, mientras que a la llegada de los Reyes Magos llenó de ilusión los corazones de los más pequeños. La alcaldesa Topete García expresó su satisfacción al ver a las familias reunidas en un ambiente de armonía y celebración. Esta rosca de Reyes es un símbolo de unidad y esperanza para nuestro municipio. Queremos que los niños y niñas de Ameca Meca sientan el cariño y el compromiso de su gobierno, así lo mencionó. En Ecatepec aplicarán el bachetón. Van por las primeras 200 calles en 100 días de gobierno municipal. Igualmente, con información de Reporteros en Movimiento, ayer la presidenta municipal de Ecatepec adelantó en conferencia de prensa que este martes arrancarán el bachetón con 10 cuadrillas. Estableció que en sus primeros 100 días van por el bacheo de las primeras 200 calles. Indicó que el gobierno de Ecatepec pondrá los materiales y las comunidades la mano de obra. Vamos a empezar a devolverle el poder a la gente, expresó Azucena Cisneros, que estableció que se tendrá total transparencia en el manejo de los recursos públicos en Ecatepec. Con más información, alista el gobierno del Estado de México un plan innovador para la restauración ecológica del río Lerma, Santiago. El gobierno del Estado de México, encabezado por la maestra Delfina Gómez Álvarez, preparará la primera etapa del plan de saneamiento y restauración ecológico del río Lerma, Santiago, que beneficiará a más de 1.2 millones de mexiquenses, una acción que forma parte del proyecto presidencial de rescate del afluente anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. A través de la Secretaría del Agua Estatal, la primera etapa iniciará en el Alto Lerma, en territorio mexiquense, de acuerdo con una propuesta que combina los conocimientos tradicionales de las comunidades en el rescate de la ciénega de Lerma y de los ecosistemas en la entidad asociados al río, con la adopción de tecnologías de punta. Se contempla la gestión circular del agua, combinada con la cosmovisión de los pueblos indígenas y pobladores de las comunidades vecinas al río Lerma, a través de un taller participativo que abona al programa hídrico integral de esta región.
como parte del cambio de paradigma, la Secretaría del Agua, trabaja desde la base social para impulsar proyectos enfocados al contexto y beneficio de los habitantes de la zona. Siendo las 2 de la tarde con 31 minutos, pasamos a una breve corte de estación. No le mueva, está escuchando el 97.3 Noticias. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC, México. En el Estado de México organizamos elecciones libres y transparentes, siempre de tu mano. Porque la democracia es un asunto de todas y todos. El Instituto Electoral del Estado de México trabaja todos los días para garantizar el pleno ejercicio de tus derechos político-electorales. Impulsa el desarrollo de una nueva ciudadanía y una sociedad más incluyente y paritaria. Luego de casi 3 décadas juntos, sabemos que tú haces la mejor elección. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Estamos transmitiendo en la frecuencia 97.3 FM desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, ubicado en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, Colonia Virgencitas, en Nezahualcóyotl, Estado de México. El tránsito y el clima. En Nezahualcóyotl y sus alrededores. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Abigail Rosas y te presento el tránsito y el clima. El día de hoy nuestro querido Valle de México nos recibió con un ambiente frío a muy frío, ideal para disfrutar de un café caliente. Nos sorprenderá con un día lleno de contrastes. El cielo se mostrará adornado con nubes desde medias hasta densas, pintando un clima cambiante a lo largo del día. Sin embargo, esta agradable temperatura vendrá acompañada de lluvias que en el Estado de México podrían ser intensas con intervalos de chubascos. Tenemos temperatura máxima de 23 grados y mínima de 9. Hoy martes 7 de enero tenemos Hoy no circula a vehículos con engomado rosa, terminación 7 y 8, holograma 1 y 2. Mañana miércoles 8 de enero no circulan los vehículos con engomado rojo, terminación 3 y 4, holograma 1 y 2. Mientras tanto, en las calles de Nezahualcóyotl se registra buen desplazamiento vehicular sobre Avenida López Mateos al cruce con Avenida Pantitlán. En Avenida Chimalhuacán y Avenida Cuauhtémoc se registra avance vehicular constante. Mientras tanto, en bordo de Xochiaca se registra un tráfico de ligero a intenso. Maneja y toma tus precauciones. Mi nombre es Abigail Rosas y nos vemos hasta la próxima. El tránsito y el clima. En Nezahualcóyotl y sus alrededores. Pues ya estamos de vuelta, muchas gracias por estarnos escuchando. Seguimos con más información, siendo las 2 de la tarde con 35 minutos, pasamos ahora a sección Estado de México. Secretaría de Seguridad del Estado de México y Guardia Nacional aseguran toma clandestina de hidrocarburos en Huehuetoca, Estado de México. Tras registrarse un enfrentamiento, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, en coordinación con personal de la Guardia Nacional, resguardaron una toma clandestina de hidrocarburo y se efectuó el aseguramiento de un vehículo en el municipio de Huehuetoca. Los hechos se registraron dentro de los recorridos de seguridad implementados en las mesas de coordinación para la construcción de la paz para inhibir la incidencia delictiva. Derivado de estos hechos, los elementos llamaron al personal de Petróleos Mexicanos, Pemex, quienes controlaron y cerraron la toma, la cual permanece bajo resguardo de las corporaciones de seguridad. En tanto, los indicios recuperados fueron trasladados ante las autoridades correspondientes. 100 ayuntamientos del Estado de México avalan reforma judicial. La Diputación Permanente del Congreso del Estado de México declaró formalmente la aprobación de la reforma judicial estatal. Esto luego de que 100 ayuntamientos mexiquenses avalaron estas modificaciones a la Constitución del Estado de México. Con esto se prevé que la gobernadora Delfina Gómez Álvarez promulgará
la reforma judicial local en las próximas horas y puedan iniciar el proceso electoral de jueces y magistrados. La promulgación también permitirá que este martes el Poder Judicial del Estado de México elija a un presidente o presidenta interna para los próximos 8 meses, pues también el primer domingo de junio los mexiquenses podrán votar para elegir al nuevo titular del Poder Judicial para los próximos 2 años. Delfina propone multas mayores a 500 pesos por daño al ambiente. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, envió al Congreso mexiquense 3 iniciativas de ley para hacer ajustes al Código para la Biodiversidad de la entidad, en materia de manejo integral de residuos, el uso de dispositivos para incluir la modificación atmosférica del ciclo hidrológico y en materia de restricción de plásticos de un solo uso. Para regular estos temas, plantea la necesidad de imponer multas de hasta 5,000 unidades de medida y actualización, es decir, de más de 542,000 pesos, el cierre parcial o definitivo de tiendas y comercios, como acción preventiva para evitar un mayor deterioro del ambiente, problemas de salud y poner en riesgo la sustentabilidad económica. Las 3 propuestas se turnaron a análisis a la Comisión de Protección Ambiental y Cambio Climático y serán analizadas en las siguientes semanas. 2:37 p.m. Pasamos ahora a información de la Ciudad de México. Detienen a 554 presuntos por robo de autopartes en 16 demarcaciones de la Ciudad de México. El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que como resultado de las estrategias para inhibir el delito de robo de autopartes, se detuvo a 554 presuntos responsables. Se aseguraron 266 toneladas de piezas automotrices en cateos y se realizaron 469 remisiones. Del 1 de enero al 30 de diciembre del 2024, las denuncias ciudadanas por el robo de autopartes llevó al establecimiento de estrategias específicas para cada zona de la ciudad, lo cual derivó en un mayor número de patrullajes. De igual forma, se reforzó la presencia de los efectivos policiales, lo que dio como resultado la detención de 554 personas de las 16 demarcaciones territoriales, principalmente en Cuauhtémoc, Benito Juárez, Gustavo Madero, Coyoacán, Iztapalapa, donde fueron detenidas 441 personas. XHNEZ 97.3 FM. Siendo las 2:39 p.m, ahora pasamos a la participación de Blanca Padilla con su información. Adelante, por favor. Buenas tardes, compañeros y compañeras de NS Radio. Buenas tardes, estimada audiencia. En entregas anteriores hablamos de manera general sobre la historia del periodismo en México en el periodo prerevolucionario, con Ricardo Flores Magón como precursor ideológico. Pero creo que vale la pena detenernos y hablar un poco más detalladamente de los periódicos y periodistas que se ocuparon de hablar y de opinar sobre lo que ocurrió durante los primeros gobiernos revolucionarios. Vale la pena también porque actualmente estamos viviendo un cambio de régimen logrado de una manera que podríamos calificar de pacífica y electoral si olvidamos a los cientos de personas asesinadas, presas y desaparecidas por motivos políticos desde los años 50 del siglo pasado y hasta muy recientemente durante las luchas obreras campesinas, estudiantiles, populares y las acciones de resistencia contra el neoliberalismo depredador y extractivista. Luchas que solo vieron frutos hasta 2018, cuando por fin llevamos al gobierno a un personaje como López Obrador y a un partido como Morena más o menos identificados con los intereses de la mayoría. Entonces podemos recordar lo que ocurría en los primeros años del siglo pasado y compararlo un poco con lo que está ocurriendo desde hace 6 años entre el gobierno y los medios de comunicación, sin perder de vista que en aquellos años solo había periódicos, revistas y una incipiente industria cinematográfica, mientras que actualmente tenemos industrias radiofónicas, televisivas, cinematográficas y de prensa plenamente desarrolladas, aunque un poco mermadas ante Internet y las redes sociales. Y también debemos tomar en cuenta que en aquel tiempo había tantos periódicos y revistas como facciones se disputaban el poder, el mérito de domar a ese tigre que Porfirio Díaz acusó a Madero de haber soltado. México en aquel tiempo era un país muy fragmentado, sin identidad todavía. Don Porfirio había hecho crecer la economía en favor de unos cuantos y había mantenido el orden a sangre y fuego.
pero no había unificado a la nación. Ora copiábamos a Inglaterra, ora a Estados Unidos, ora a Francia. Las guerras de intervención, sobre todo la victoria contra Francia, dieron cierta idea de lo que era defender lo mexicano, pero eso no acababa de consolidarse. También debemos tomar en cuenta que la revolución fue un movimiento traicionado prácticamente desde el principio, que cuando triunfa a ella se suben personajes oportunistas y arribistas que más tarde habrían de provocar su fracaso. Gente que se pasó al maderismo aunque todo el tiempo fueron enemigos de Madero, y el pueblo, que aportó 1 millón de vidas a esta gesta, no hizo nada al respecto porque no estaba politizado y no había dimensionado o no tenía plena conciencia de la trascendencia de su triunfo. Solo 1 de cada 4 mexicanos sabía leer y escribir en aquel tiempo. En estas circunstancias, hacia 1911, de acuerdo con el libro El periodismo en México, 500 años de historia de María Ruiz Castañeda y Luis Reed, circulaban en el país periódicos como El Diario del Hogar, dirigido por don Filomeno Mata, Regeneración, reiniciado por Jesús Flores Magón, Redención, de Alfonso Barrera Peniche, La Voz de Juárez, de Paulino Martínez, y El Clarín, diario de la Ciudad de México. Los editores de la mayoría de estos periódicos habían enfrentado la persecución y la cárcel durante el Porfiriato, y al reiniciar su trabajo se propusieron combatir la permanencia de porfiristas en la administración provisional, por lo que formaron la junta iniciadora de la organización del Partido Liberal Mexicano, encabezada por Fernando Iglesias Calderón. Apoyaban la causa revolucionaria, sin embargo, pero no consideraban que fuera el momento de los movimientos obreros que surgieron en esos momentos. Les parecían torpes e inoportunos y proclives a la manipulación, como terminó ocurriéndoles con la creación de la CTM. Por eso, se concretaban a recomendarles que se organizaran en sindicatos con vistas a una resistencia posterior. Volviendo al periodismo, a fines de 1911 aumentan las quejas de los periodistas independientes por violaciones a las garantías del escritor público, cometidas por funcionarios del viejo régimen incrustados en el gobierno provisional. Al mismo tiempo, surgen diferentes periódicos contrarrevolucionarios como El Imparcial y El País, este último al servicio del Partido Católico Nacional, que tenía además La Nación, su propio órgano informativo. Francisco I. Madero no previó el daño que podían hacerle estos medios y eso en gran parte decidió su desgracia. Recordemos que el 9 de febrero de 1913, Madero sufre un golpe de Estado por parte de Victoriano Huerta y otros militares, y que en la madrugada del día 22, junto al vicepresidente José María Pino Suárez, fue asesinado a espaldas de la entonces penitenciaría de Lecumberri. El Mañana fue fundado en 1911 por Jesús M. Rábago, quien apoyó a Huerta y fue su secretario. Lo mismo hicieron La Tribuna de Nemesio García Naranjo, La Prensa de Francisco Bulnes, El Defensor del Pueblo de Mariano Duque, La Voz del Pueblo, El Heraldo Nacional y El Noticioso Mexicano. En cuanto a los periódicos de caricaturas, su efecto fue catastrófico para el régimen maderista, por el odio con el que se expresaban y su enorme efecto en el grueso del público. Por ejemplo, en La Risa, semanario frívolo fundado en 1910, se publica una carta abierta a Francisco I. Madero, firmada por El Duende, y que resultó profética. Ha sido apóstol, el Madero Redentor, y ya sabes lo que le pasó al otro Redentor en el Madero. Tú llegas a la política puro y nítido, como una paloma torcaz, sin percatarte de que la política es un gavilán. Multicolor, semanario fundado en 1911 por el español Mario Victoria, se opuso furiosamente al maderismo. Tenía un experimentado equipo de prensa satírica como los caricaturistas José Elizondo, Rafael Rubio, Carlos Fernández y Edmundo Fernández, quienes para 1914 golpeaban al zapatismo. El Ipiranga criticaba al maderismo por la imposición de Pino Suárez como vicepresidente, los acuerdos con Zapata, el mal manejo de fondos públicos, los ataques a la soberanía de Oaxaca y Veracruz y el desacato a las instituciones democráticas. Además, denunciaba el intento de silenciar a la prensa, igual que la dictadura porfiriana. El ahuizote de Pedro Malavear y Miguel Ordórica exigía el inmediato sometimiento de Zapata. La guacamaya, que reapareció en 1911 con Fernando Torroella, pretendía hablar en el lenguaje del pueblo y se decía semanario independiente defensor de la clase obrera, pero tras el ataque a la Ciudadela declara su apoyo a Félix Díaz.
Las Actualidades de Garrido Alfaro fue un semanario que hizo hasta lo imposible por derrocar a Madero. Y existieron muchos otros periódicos opositores como Tilín Tilín, La Sátira, Sancho Panza, Don Quijote y El Mero Petatero, que fueron dirigidos por figuras como Los Pruneda, padre e hijo, Próspero Blanco, I.M. Romo, José Bonales Sandoval, Ángel Montalvo y Ramón Álvarez Soto. Entretanto, el gobierno revolucionario de Madero descuidó la creación y el mantenimiento de una prensa que contrarrestara la inteligente, apasionada y artera propaganda contrarrevolucionaria. La prensa del gobierno fue controlada por burócratas porfiristas y seguidores del general Bernardo Reyes, quienes se unieron al maderismo por intereses de clase. Por eso, en lugar de defender al gobierno, favorecían a los grupos contrarrevolucionarios. Nueva Era, fundado en 1911, por ejemplo, dirigida inicialmente por Juan Sánchez Azcona, pasó a manos de Querido Moeno, un futuro huertista, en tanto que Sánchez Azcona dejó la dirección porque, aunque apoyaba la revolución, no quería poner su periodismo al servicio de un gobierno. Cabe señalar que este periódico también fue dirigido por el diputado maderista Serapio Rendón, a quien asesinaron los huertistas. Además de Nueva Era, el gobierno revolucionario había comprado el diario periódico que se hallaba en bancarrota y El Imparcial en 1913, pero no hizo cambios de personal. The Mexican Herald también estuvo en este mal planeado grupo de periódicos del gobierno que junto con México Nuevo y El Demócrata Mexicano tenían posturas contrarrevolucionarias. Luis Cabrera, abogado y diplomático maderista, consideraba que uno de los principales problemas de la prensa revolucionaria era la falta de criterio al abordar los asuntos públicos. La prensa publicaba rumores y noticias sin fundamento, y muchos periódicos que se decían simpatizantes de la revolución actuaban de manera desorientada, incluso en contra de sus propios intereses e ideales, lo cual contribuía a la confusión y desorientación pública. Curiosamente, el diario católico El Tiempo mostró una postura más avanzada que los medios liberales. Publicó artículos de Luis Cabrera donde éste defendía la revolución y en enero de 1912 reconoció la importancia del zapatismo como una verdadera revolución agraria. El otro periódico católico, La Nación, fundado en 1912 por Eduardo Correa, también adoptó una actitud más independiente y digna que los liberales, simpatizando con Madero, aunque manteniendo su autonomía y, en su momento, oponiéndose a la dictadura de Huerta, cuyo gobierno suspendió este periódico en 1913. En resumen, la prensa que debía apoyar a Madero se vio infiltrada por elementos contrarrevolucionarios, lo que dividió la opinión pública que se puso en contra de este primer gobierno revolucionario, tanto a la alta burguesía como a la clase media y los grupos obreros y campesinos, aunque por motivos diversos. El gobierno de Madero reaccionó en forma tardía y vacilante, lo que intensificó la oposición. En 1912 quiso aplicar el artículo 33 a los españoles Capella, Victoria y Duarte por intervenir en la política de México e intentó controlar a la prensa mediante una ley que nunca fue aprobada por las protestas de la Asociación Metropolitana de Prensa. Peor aún, la defensa del gobierno fue realizada por grupos de choque contratados por funcionarios del régimen, lo que dañó más la imagen del presidente, pues los periódicos de oposición, especialmente el Noticioso Mexicano, informaron con exageración sobre la represión gubernamental. Tras la caída de Madero, los miembros de la Asociación de Periodistas Metropolitanos se apresuraron a apoyar al general Félix Díaz y posteriormente formaron el bloque huertista. Así fue la relación entre Madero y la prensa. En la próxima entrega veremos cómo le fue a Huerta. Es todo por el momento. Muchas gracias. Hasta la próxima. XHNEZ 97.3 FM. Muchas gracias a Blanca Padilla por esta participación, reportera del portal Iztapalapa Hoy, por esta contribución del 2025. Gracias, nos estaremos escuchando la otra emisión, Blanca. Y seguimos con más información, siendo las 2 de la tarde con 50 minutos. Menos balas y más arte, lema de Teatro Pa' Llevar, proyecto de Benjamín Martínez. Llevar las artes escénicas a quienes enfrentan barreras económicas y sociales es el propósito que impulsa el actor y dramaturgo Benjamín Martínez, quien con más de 25 años de trayectoria se ha dedicado a acercar el teatro a comunidades alejadas de los grandes escenarios. Martínez es el creador del proyecto Teatro Pa' Llevar, iniciativa que representa un ideal tan sencillo como poderoso: democratizar el acceso al arte escénico,
Mi objetivo es que haya menos balas y más teatro, afirmó el artista. Inspirado por las dificultades logísticas de producir teatro en la Ciudad de México y de una propuesta adaptable que pudiera transportarse fácilmente en su automóvil, como si fuera comida para llevar, el teatro se puede hacer con cualquier material y en cualquier lugar. Ha sobrevivido a pestes y pandemias, no necesita equipo profesional, pero sí calidad y preparación, añadió el dramaturgo. Siendo las 2 de la tarde con 51 minutos, pasamos a nuestra última sección, Salud y Tecnología. Salud desconoce el destino de medicamentos caducos. En México se generan cada año alrededor de 200 millones de unidades de medicamento caduco, pero el sistema de salud no cuenta con los mecanismos necesarios para su correcta disposición, lo que implica riesgos para el medio ambiente y la salud de la población. Una investigación publicada en el número más reciente de la revista Salud Pública de México revela que el manejo de medicamentos caducos está regulado por 5 leyes federales y 7 normas de alcance nacional. Sin embargo, no hay evidencia sobre el adecuado cumplimiento de las normas. De acuerdo con la norma oficial mexicana número 52, una vez que los documentos caducan, todos los fármacos se convierten en residuos peligrosos, por lo que no deben depositarse en el cesto convencional de basura o tirarse en el drenaje, sino en un contenedor especial para evitar los riesgos sanitarios y ambientales. Calentamiento de océanos causa disminución en la población de pulpos. Tras realizar estudios sobre la sensibilidad térmica de dicha especie y trabajar en modelos respecto a la distribución y su abundancia en la península de Yucatán, ante el calentamiento global, el titular del laboratorio de ecofisiología de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la Universidad Nacional detectó que el octopus maya se desarrolla bien en esta región del país, ya que es bañado por una corriente de agua fría proveniente del Caribe. Esto hace que las temperaturas fluctúen entre los 22 y 23 grados durante el verano, las cuales son favorables para este animal. Sin embargo, los cambios están ocasionando que busquen aguas más profundas, pues el año pasado registraron ondas de calor importantes, lo cual disminuyó la pesca de pulpos, especialmente en Campeche. Los datos respecto a la temperatura los obtienen del monitoreo que lleva a cabo el Instituto de Ingeniería a partir de una boya oceanográfica que les envía información permanente. Pasando a la última nota, reducen niveles de contaminación en zonas metropolitanas del Valle de Toluca y también en Santiago Tianguistengo. Las concentraciones de micropartículas PM10 y PM2.5 en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistengo presentan una disminución luego de que este 1 de enero se emitiera la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica ante la quema de pirotecnia, residuos, llantas, leña y carbón y otros materiales luego de los festejos de fin de año. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible informó que ante esta reducción de los contaminantes se suspenden las acciones y medidas de la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica, quedando las correspondientes a la fase preventiva en ambas zonas metropolitanas. Se estima que existan condiciones meteorológicas en la atmósfera que permitan una mejora en la calidad del aire. Y bueno, con esta nota les recordamos que las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad de los interlocutores y colaboradores y no de Nesa Radio 97.3 FM. ¿Qué te parece, Gus, si ahora pasamos a la cajita de comentarios de lo que nos reaccionaron y comentaron? Así es, agradecemos a todas las personas que ya dejaron sus reacciones. Saludamos al licenciado Federico Alejandro, David Palacios, Juana Guerrero Martínez, Mar Fabiola Hernández, Salvador Cañas, Nasir Martínez, Ariel Díaz, Fabiola Monreal, Abraham Martínez, Edgar Landa, un saludo, Víctor Terrón, también saludos, Eric Jonathan Rosales, Francisco Merino, Gustavo Lugo, Brenda Ramírez, Alex Rosas, Javier Gustavo Espinosa, Laiknux JM, Rodríguez Rosita, Enrique Guadiana y Ricardo Méndez. Muchísimas gracias por reaccionar. Y en los comentarios, ¿a quién tuvimos? Tenemos, por ejemplo, a Brenda Ramírez, que nos menciona muchos saludos. Gracias, Brenda, por ese comentario. Saludos, escuchen Absenta Helada Verde todos los viernes en punto de las 6. A Jorge Flores también nos comenta. Saludos, compañeros Gus y Aldo. Gracias, Jorge. Saludos, George. A Juana Guerrero Martínez. Saludos para todas y todos los que hacen posible este bonito noticiero. Gracias, Juanito. Federico Alejandro también nos comenta. Saludos a Yafat, Aldo y a todo el equipo del 97.3 Noticias. Gracias, saludos. Gracias.
Linux JM, saludos compañeros, saludos. Nasir Martínez nos comenta, saludos Gus, Aldo y a todo el equipo del 97.3 Noticias. Nos pregunta, ¿qué tal les ha ido con la rosca? ¿Les tocarán tamales en febrero? Sí, amigo, ¿qué crees que sí? El día de ayer en la noche me tocó figurita, entonces pues nos tocan los tamales. Entonces ya saben, hay tamales en la casa de Gus, entonces. Y Linux también nos comenta sobre la renuncia del señor ministro de Canadá. Me gustaría ver la cara de la señora Drisser. Siempre lo alabó como un señor muy cool. Pues ahí está, esperaremos entonces más información. Fabiola Monreal nos dice, saludos a Jafat, Aldo y a todos los que conforman este noticiero. Gracias por brindar buena información. Saludos, gracias. Gracias, Fabi. Javier Gustavo Espinosa Ramírez nos comenta, saludos a todo el equipo. Gracias, Javier. Arielía nos dice saludos a todos en cabina. Qué buena dupla entre Gus Jafat y Aldo Joab. Así es, la mejor dupla de todos los martes. Correcto. ¿Qué nos trajo el Rey Mago? Si le salió muñequito para los tamales. Así es, sí nos salió. Y pues los Reyes nos trajeron... ¿Qué nos trajeron? Carbón. Carbón. Pero para la carnita asada. Ah, exactamente. Hay que verle la ventaja de todo. Pues ahí está, tamales en mi casa y carne asada en la casa de Aldo. Pues ya saben. Ya saben, están todos invitados. Rebeca Ramírez nos dice saludos en cabina. Feliz primer noticiero de martes. Así es, este es el primer noticiero del día martes del año. Sigan así de comprometidos. Feliz año. Gracias, feliz año. Gracias. Mario Rivas nos comenta saludos a Aldo y a Gus. Saludos al Mario. Arielia nos dice la rosca para los que no son cristianos significa que ya pasamos a la última división de la división Panzer. Así es. Y que nos falta la última muestra. La mayor reliquia de todo México, tamales. Es como sobreviviendo a kilos mortales, kilos extremos. Sí. Ya en cámaras me veo un poco ancho, gracias por la aclaración. Saludos a toda la división Panzer. David Palacios nos comenta, saludos a estos jóvenes conductores y a toda la producción de Nesa Radio 97.3 FM. Espero que los Reyes les hayan traído un buen regalo. Así fue, David. Saludos también a Eric Jonathan Rosales. Mucho éxito al buen Aldo. Pues ahí está, gracias, primo. Saludos desde donde estés. También Edgar Landa nos comenta, buenas tardes al noticiero más serio de Nezahualcóyotl, dirigido por jóvenes comprometidos con la comunicación. Muchas gracias. Saludos, Lick Edgar. También saludamos a Lick Arturo. También hay un abrazo fuerte. Tenemos también a Salvador. Salvador Cañas nos comenta, excelente la crónica histórica de Blanca Padilla sobre el periodismo crítico mexicano en el periodo medrista. Exactamente. Saludamos también a Gaby Tapia. Saludos, chicos. Gracias por informar 97.3 Noticias. Saludos, Gaby. Nos escuchamos el día de mañana. Y sin más, pues son los últimos comentarios que tenemos. Y pues bueno, antes de despedirnos, queremos expresar nuestro agradecimiento a la directora y licenciada Rocío Román Fernández, al igual que al licenciado Federico Alejandro Reyes Figueroa, por la confianza brindada al estar en este espacio. También extendemos nuestra gratitud a nuestros compañeros en los controles técnicos, lo que fue Ariel Loya, y a quienes nos apoyan en la asistencia de producción, Sharay Figueroa, con Ariel su moño Loya, rojo, por cierto. Moñito rojo. Ahí está. Sharay Figueroa, Ariel Loya, Abigail Rosas, Nasir Martínez y Víctor Terrón. Muchas gracias a todos ustedes. Así es, de igual manera les agradecemos a todas y todos ustedes por acompañarnos y mantenerse informados. No olviden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en YouTube, Facebook, en X, Instagram y TikTok bajo el nombre de Enesa Radio 97.3 FM y Enesa Radio 97.3 FM oficial. Recuerden que además de las noticias, ofrecemos una amplia variedad de programas y constantemente estamos subiendo contenido. Por otro lado, el 97.3 FM y streaming está disponible con una programación musical variada las 24 horas del día. Así es, también recuerden que nos pueden apoyar en esta su estación a través de donativos o pueden hacerlo mediante estrellitas en nuestra página de Facebook o acercándose directamente a nuestra estación. Cada donativo es fundamental para mantener nuestra programación al aire. Pues por el momento ha sido todo de nuestra parte, siendo las 15 horas, las 3 de la tarde en punto. Nos despedimos recordándoles que tenemos una cita el día de mañana en punto de las 2 de la tarde con Gaby Tapia y pues también veremos a quién más la estará acompañando. Pues por el momento ha sido todo. En los micrófonos se despiden sus servidores y amigos Gustavo Jafat y Aldo Joab. Nos escuchamos el día de mañana. Muchas gracias. Bye bye. XHNEZ 97.3 FM. Neuróticos Anónimos hace jóvenes, adolescentes y adultos. La neurosis es una enfermedad que no respeta sexo,
posición económica ni edad. Es progresiva y puede ser mortal si no se somete a tratamiento. A todas aquellas personas que padecen de ira, ansiedad, temor, angustia, insomnio, celos, remordimientos, depresión, y a quienes incluso han pensado en quitarse la vida, búscanos. 55 55 12 37 74. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC, México.